El 2020 comenzó con importantes metas y desafíos, pero fue un año especial que nos puso a prueba desde el principio. Los cambios nos tomaron por sorpresa, pero gracias al trabajo en equipo de toda la comunidad universitaria pudimos afrontar los retos del entorno. Migramos del campus a nuestros hogares, un cambio fuerte que nos puso a todos a prueba. Sin embargo, codo a codo lo afrontamos y lo superamos. Y aún en la lejanía, siempre estuvimos digitalmente juntos. Nuestra familia UPB demostró su capacidad de adaptación ante los desafíos de la virtualidad, con calidad y compromiso. En este año que pasó, la solidaridad, el cuidado y la responsabilidad fueron lo más importante. Todos, desde nuestras pequeñas acciones en casa, contribuimos a hacer mejor ese tiempo que estuvimos apartados unos de otros, porque tuvimos claro que somos uno, somos todos. 2020 fue un año particular que nos dejó muchas enseñanzas. Hoy, en los primeros pasos que damos en este nuevo año, esperamos estar más cerca, volver poco a poco a ese lugar donde hemos soñado y aprendido, cumplir las expectativas que cada integrante de la comunidad UPB tiene y crecer como institución, pero también como familia. Eso sí, sin olvidar el cuidado y la responsabilidad que cada uno tiene con sí mismo y con el otro. En este 2021, queremos que sigas afirmando con emoción: soy orgullosamente UPB. Estamos felices con tu regreso a la universidad. Este semestre, nuestra actividad académica estará mediada por la tecnología. Tendrás sesiones sincrónicas donde el docente estará en el laboratorio o aula transmitiendo la actividad a través de Teams. En algunas clases, los estudiantes asistirán de manera presencial por grupos. También tendrás sesiones asincrónicas en las que recibirás videos pregrabados para estudiar de manera autónoma y luego comunicarte con el docente para resolver dudas. Estamos contigo. Juntos, protegemos la vida. Así es, bueno, muy buenos días a todos ustedes, un gran saludo. Les doy la bienvenida a esta cátedra de visión global desde la acción diplomática, una vez más haciendo partícipe la UPB con diferentes países. Hoy tenemos el honor de estar acompañados por los embajadores de Panamá, el embajador de Colombia en Panamá, el señor Eduardo Antonio Burgos Martínez, al cual saludamos y le doy una cordial bienvenida. Él, de su profesión, es médico especialista en medicina interna, cardiología y medicina crítica. También ha tenido una amplia experiencia como director científico del Hospital Militar, ha sido coordinador de cardiología en la clínica Jorge Piñeros Corpas en la ciudad de Bogotá, coordinador también del grupo cardiovascular del Hospital San Jerónimo en Montería y el coordinador del grupo cardiovascular de la clínica INMAT de la seccional Montería. En el día de hoy también nos acompaña el rector de la UPB de la seccional Montería, el padre Jorge Alonso Bedoya, y también le extiendo un amplio saludo a la embajadora, a la señora Liliana Fernández, embajadora panameña acá, que nos acompaña en Colombia. A todos les doy una más cordial bienvenida y bueno, esta agenda la iremos a desarrollar en algunos tiempos establecidos, los cuales
indicaré para que cada uno pueda hacer su intervención. Así que pues de entrada saludo primeramente a nuestro padre rector, el padre Jorge Alonso Bedoya. Padre, muy buenos días, ¿cómo está? Y le extiendo un saludo. Un cordial saludo para todos. Gracias por asistir nuevamente a esta cátedra de Visión Global. Una cordial bienvenida a todos. Quiero agradecerle al excelentísimo doctor Eduardo Burgos, embajador de Colombia en Panamá, y a la doctora Liliana Fernández, embajadora de Panamá en Colombia. De verdad, les agradezco de todo corazón este espacio que nos regalan, tan vital, tan importante para las dos naciones. Nosotros hemos escuchado un adagio muy viejo que dice que la unión hace la fuerza. Otro adagio es, tenemos que hacer sinergias entre nosotros mismos, esta vez para el desarrollo de nuestros pueblos, el desarrollo de nuestras naciones. Quiero agradecerles por ese trabajo, ese esfuerzo tan grande que hacen ustedes, el uno en Panamá y el otro en Colombia, por sacar adelante los proyectos de nuestras naciones. Recordarles, con todo el respeto, por supuesto, ese papel tan importante que hace la educación en cada uno de nuestros países. Esa relación que debe haber entre ustedes y nosotros, porque el motor de desarrollo de una nación definitivamente es la educación. Allí se perfilan los nuevos profesionales, aquellos que van a sacar adelante todos los proyectos de nuestra nación. De todo corazón les agradezco este espacio, porque sé que sus agendas son bastante copadas en tantas actividades, pero qué bueno sacar este espacio. Y por último, les quiero decir pues que aquí tienen la UPB que está con su sede central en Medellín, que está en Bucaramanga, que está en Palmira, que está también en Montería. Y desde toda la experiencia, desde toda la experticia que tiene la UPB, desde el punto de vista de la formación y de la transformación del conocimiento, la tienen a su servicio para todo eso que ustedes quieran desarrollar en bien de nuestras dos naciones. Les agradezco este espacio tan maravilloso y tan interesante a la doctora Liliana, al doctor Eduardo. Cuando habían estén por aquí en Montería, bienvenidos, que esta es su casa en Montería, en Colombia. Dios los bendiga y cuenten con nosotros para lo que ustedes necesitan. Muchas gracias, padre, por las palabras. Y bueno, sin más preámbulo, también le doy una cordial bienvenida a el excelentísimo embajador Eduardo Burgos Martínez, quien se encuentra en la ciudad de Panamá. Así que un gusto saludar. Muy buenos días, señor embajador, ¿cómo está? Buenos días a todos. Estimado padre Jorge Alonso Bedoya, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería, excelentísima embajadora Liliana Fernández, apreciada Joana Sánchez, directora del Programa de Comunicación Social y Periodismo UPB Montería. En primer lugar, quiero agradecer a la universidad y a sus directivas por la invitación formulada para participar en esta cátedra, la cual considero de vital importancia para la formación de futuros líderes de Colombia y del mundo. Me siento honrado por compartir este espacio con la excelentísima embajadora de Panamá en Colombia, mi amiga Liliana Fernández,
con quien he tenido una relación laboral proactiva, solidaria y siempre enfocada en el beneficio mutuo de nuestras hermanas naciones. Quiero compartir brevemente que el nombre de esta cátedra, Visión Global, es bastante interesante, pues en un mundo interdependiente como el de hoy, cada vez más globalizado y dinámico, resulta absolutamente necesario tener una mirada crítica para pensar globalmente y así poder actuar de manera local. La relación existente entre la República de Panamá y Colombia es una relación histórica y es una relación de hermandad y que afortunadamente en estos momentos fluye de manera bastante buena. Creo que eso es un punto muy importante para lo que más adelante vamos a desarrollar. Como embajador de Colombia y docente universitario por más de 35 años, no puedo negar la necesidad de construir cada vez más una mejor sinergia entre la academia y la política exterior. El rol de la academia en los asuntos de gobierno es valioso por cuanto nos permite tomar mejores decisiones a la vez bien sedimentadas, bien sustentadas, para realizar análisis más críticos y contemplar múltiples salidas ante situaciones complejas. Sin más que añadir, reitero mi agrado por compartir estos escenarios con ustedes y espero pues que sea enriquecedor y de mucho aprendizaje para todos. Por el momento quiero darle la palabra a Joana para continuar con el conversatorio, si usted tiene bien, Joana. Claro que sí, señor embajador, muchísimas gracias por sus palabras. Y bueno, antes de dar inicio a este conversatorio, también quisiera extenderle un saludo a nuestra embajadora Liliana Fernández para que nos dirija pues unas palabras de saludo y así dar inicio formal a nuestro conversatorio. Embajadora, un gusto saludarla y bienvenida. Joana, muchísimas gracias. Quiero saludar al rector, al padre Jorge Alonso Bedoya, a mi queridísimo y estimadísimo embajador Burgos y a Álvaro, que nos ha estado ayudando con la parte técnica. Yo estoy muy contenta de estar aquí, tengo que decirlo porque pues esta tierra de Montería la conozco muy poco, pero a través del embajador Burgos quiero decirles que le está lleno, tengo un amor ya impresionante por esa tierra y que muero de las ganas. Yo creo que va a ser uno de mis primeros viajes cuando la pandemia me lo permita. Y si es así, quisiera pues visitar a la universidad y me cuenten todo lo que están haciendo. Veo el video, unos avances de calidad virtual muy interesantes. Eso yo creo que la educación hay que felicitarla, ha sido un sector muy golpeado por la pandemia, pero yo creo que es uno de los sectores que se ve el desarrollo que se ha podido lograr en esta virtualidad. Agradezco muchísimo y de verdad que estoy muy contenta de estar aquí. También quiero agradecer o felicitar o mostrar mi admiración por esta cátedra Visión Global de Acción Diplomática, porque como decía el embajador Burgos, pues la diplomacia sigue siendo uno de los instrumentos importantes para poder entender nuestras relaciones binacionales y bilaterales. Con la Convención de Viena se establecieron las reglas de cómo debe ser esta relación binacional. La diplomacia es el estudio de los intereses y de las relaciones oficiales entre dos países. Y eso da también se extiende hacia la multilateralidad. Y como ven, esto nos permite hacer un trabajo mucho más eficiente, mucho más eficaz, de entender hacia dónde van los países, cómo pueden colaborar, qué se puede sacar, cómo pueden ser los intereses beneficiados de unas relaciones entre dos naciones. Perdón.
Las Naciones Unidas en su Agenda 2030, por ejemplo, para ponerles un ejemplo de la importancia de lo que es la diplomacia, eh, tiene unos objetivos comunes, ¿no? Todos los países se reúnen, tienen unos objetivos comunes, quieren la sostenibilidad, un desarrollo menos de, un aumento en la equidad, y todos son el mismo objetivo, pero cada país tiene una forma diferente de su dinámica, una forma diferente de entender cómo son esos objetivos dentro de su país y cómo poder lograrlos. Y es a través de la diplomacia que nos podemos interrelacionar para que, a pesar de tener unos objetivos comunes, pero tener unas circunstancias diferentes, se puedan llegar a unos objetivos de una agenda global. La diplomacia es esencial, sobre todo en este mundo donde cuando ya no se puede llegar a una negociación, cuando ya las relaciones son más difíciles, es cuando la diplomacia tiene que entrar a trabajar. Hasta en los momentos más difíciles de la Guerra Fría, después del intento de invasión de Bahía de Cochinos, Rusia y Estados Unidos se sentaron, los enemigos en la Guerra Fría, se sentaron y dijeron, aquí tiene que prevalecer la diplomacia, y de ahí en adelante existió el famoso teléfono rojo. Cuando todo lo demás se pierde, la diplomacia permanece. Entonces, quiero felicitarles pues tener esta visión y de mantener en mente lo que es la diplomacia, sobre todo ahora en la pandemia. En la pandemia lo que vimos fue, se cierran las fronteras. Hay algo que nos está tocando a todos, y hubo un cierre de fronteras, ¿no? De protección. Pero después los países se tuvieron que dar cuenta que eso se tiene que trabajar multilateralmente, y lo estamos viendo ahora con las vacunas. Tenemos un sistema internacional, un sistema global para poder que los países que tengan menos acceso económico a las vacunas puedan acceder a las vacunas de una manera multilateral. Va a pasar en diplomático que se ha hecho, la negociación misma de las vacunas, el financiamiento de las vacunas, la logística. De países como los nuestros estamos recibiendo cooperación de países como Israel, que ya pasaron los procesos. Entonces nos ayuda a entender mucho mejor cómo fueron esos procesos para poder aplicarlos. Entonces aquí estamos viendo como puntos mucho más específicos de la importancia de lo que es la diplomacia. La diplomacia tiene varios niveles. Está el nivel más alto, que pueden ser una conversación entre presidentes, pero tiene todos los niveles que caen por abajo, que son las conversaciones de los temas en específico, de las personas entre las dos naciones. Creo que la señal está fallando un poco. ¿Nos escucha, señora embajadora? Esperemos un momento. Creo que se le fue la llamada, pero quiero resaltar algo muy importante, señor embajador, que venía hablando la embajadora, y era precisamente esos objetivos y precisamente los temas que tienen que ver con asuntos económicos y sociales. Así que yo quisiera darle el preámbulo pues con esa pregunta también para poder hacer la participación mientras retoma nuestra embajadora, y es: ¿cuál considera usted que son los principales logros que se pueden mencionar en los últimos 5 años que tienen que ver precisamente con esos temas, con esa agenda de los temas económicos y sociales entre los dos países? Bueno, Joana, usted pone en el tapete un tema supremamente interesante. Si la pregunta me la hace sobre lo que son los logros, le puedo decir que la relación en temas económicos y sociales entre los dos países es inmensa, es grandísima. Recuerde usted que Panamá, por excelencia, es un centro financiero. Panamá es un país con una posición privilegiada, Canal de Panamá.
Panamá tiene la zona libre más importante de Latinoamérica, la segunda del mundo. Entonces, imagínese usted, siendo países hermanos, si no hay una relación económica sólida. De hecho, para nosotros, como Colombia, Panamá es el segundo país en importancia desde ese punto de vista. La balanza comercial de Colombia-Panamá siempre ha sido una balanza comercial superavitaria. Para nosotros, Panamá es un país muy importante desde ese punto de vista. Y si uno mira desde Panamá hacia Colombia, también es muy importante esa relación. Pero quisiera destacar logros que son muy importantes. Primero, es importante hablar de la cooperación internacional. Las relaciones de cooperación de verdad que han sido muy fluidas. Y existen, en primera instancia, dos comisiones mixtas. La Comisión Mixta de Cultura, Educación y Deporte y la Comisión de Cooperación Técnico-Científica. Son dos comisiones de verdad bastante importantes. En la Comisión Mixta de Cultura, Educación y Deporte tenemos 3 proyectos importantes. El primer proyecto es el de la consolidación del Ministerio de Cultura de Panamá, que ha sido todo un éxito. Esto fue un compromiso adquirido por el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, en la toma de posesión del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, en el 1 de julio de 2019. Y ese compromiso que se estableció en esa reunión bilateral ha sido un hecho y ha sido un éxito, porque Colombia le ha dado la mano a un país hermano para el desarrollo de su Ministerio de Cultura, que ha sido todo un éxito. Segundo punto, en la Comisión Mixta de Cultura, Educación y Deporte, el fortalecimiento institucional en doble vía a través del intercambio de experiencias de diplomacia cultural y promoción de las industrias creativas. Importante, sobre todo, que va de la mano de lo que es el Ministerio de Cultura y lo que tiene que ver con emprendimiento, con industrias creativas, etc. Tercero, en este punto de la Comisión Mixta de Cultura, Educación y Deporte, el mapeo del universo de los afrodescendientes en Panamá y Colombia, a cargo del municipio de Panamá y del Ministerio de Comercio e Industrias por parte de Panamá y del Ministerio de Cultura por parte de Colombia. En cuanto a la Comisión Mixta de Cooperación Técnico-Científica, se están trabajando 3 proyectos interesantísimos. Uno, que es la implementación y actualización de programas de formación y currículos a partir del intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre el SENA, que es el instituto en Colombia, y el INADE, que es el instituto en Panamá. Segundo, el intercambio de buenas prácticas para la formación en valores cívicos y democráticos en docentes, jóvenes y mujeres, a cargo del Tribunal Electoral de Panamá y de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia. Tercero, el fortalecimiento del acceso a la justicia, implementando nuevos métodos alternos para resolución de conflictos en el órgano judicial de Panamá, que va entre el Tribunal Electoral de Panamá y el Ministerio de Justicia de Colombia. Entonces es importante ese tema de la cooperación internacional que, fíjese usted, hemos activado a partir de este nuevo periodo de ambos gobiernos,
tanto del gobierno del presidente Duque como del gobierno del presidente Cortizo, que han tenido una excelente voluntad para que esto se desarrolle, porque estas comisiones venían quietas desde el año 2008 y las hemos activado y se está trabajando, y trimestralmente hacemos las reuniones evaluatorias del caso. Gracias al trabajo realizado, en el marco de esta nueva agenda de trabajo, se encuentran en ejecución todos estos proyectos. Asimismo, se debe resaltar, y no nos cansaremos de decirlo, el gran impulso que se le ha dado al Ministerio de Cultura de Panamá. En la actualidad, le puedo mencionar que estamos trabajando Colombia y Panamá en la creación del Instituto Meteorológico e Hidrológico de Panamá, y se está trabajando también de la mano con el Instituto de Medicina Legal de Panamá, en donde estamos prestando cooperación para su buen nivel de acreditación aquí en Panamá y en Latinoamérica de parte del Instituto de Medicina Legal de este país, que obviamente ya existe. Igualmente, como bien lo decía el padre Jorge Bedoya, la educación es importante. Nosotros hemos hecho una labor titánica, hemos visitado las 42 universidades que tiene Panamá. Tiene 6 universidades públicas y tiene 36 universidades privadas. Todas las hemos visitado y hemos adelantado convenios, hemos adelantado conversaciones, tenemos charlas enriquecedoras para que haya intercambio desde todo punto de vista. En este momento estamos firmando un convenio de capacitación con el SENA, estamos trabajando y hemos trabajado un convenio gastronómico con la Universidad USMA en Panamá, y así sucesivamente, pero el punto central es manifestarles que ese punto se está trabajando y en diferentes facultades. Hemos trabajado la parte médica, hemos trabajado la parte de medicina veterinaria, hemos trabajado la parte agrícola, hemos trabajado la parte de ingenierías, etc. Eso es muy importante tenerlo bien claro. Hemos trabajado un tema que es importantísimo, la información automática financiera que se logró acordar entre Colombia y Panamá, las pero muy buenas intenciones que tiene Panamá para posicionarse como un país que de hace muchos años debe estar por fuera de listas grises, etc. Con Panamá se logró ese éxito y hoy la información automática financiera es un hecho entre estas dos hermanas repúblicas. Se está trabajando la interconexión eléctrica Colombia-Panamá. Fíjense lo curioso, la interconexión eléctrica comienza en Montelíbano, en Córdoba, y termina acá en Panamá. Son 500 kilómetros de red, 150 kilómetros son acuáticos. Eso se está trabajando en lo que hace referencia a Colombia, ISA, y en lo que hace referencia a Panamá con la Secretaría de Energía, y hay un muy buen ánimo. Eso estamos a punto ya de firmar ese acuerdo. Parece que se va a llevar a efecto en marzo a nivel de la asamblea del BID, que quedó aplazada desde el año pasado por razones de pandemia. Importante tener en cuenta la asistencia humanitaria que se ha prestado recientemente a este bello país por el pasado noviembre del año pasado, la desastre natural que ocasionó el paso del huracán ETA en las provincias de Chiriquí y Bocán del Toro, aquí en Panamá.
el gobierno de Colombia puso a disposición de las autoridades panameñas un avión caza C-95 y una tripulación completa de la Fuerza Aérea Colombiana para transportar las ayudas humanitarias hacia estas regiones afectadas. Igualmente, un tema que no se nos puede dejar es el tema de seguridad y defensa. Somos países fronterizos. Tengan en cuenta que son 262 kilómetros de frontera, que son 14 hitos. Y en este tema de seguridad y defensa, las Fuerzas Armadas colombianas tienen unos lazos muy estrechos de coordinación con las autoridades panameñas, como lo son el Servicio Nacional Aeronaval SENAN y el Servicio Nacional de Frontera SENAFRON, con los cuales se realizan operaciones de alta complejidad y efectividad para luchar contra el crimen transnacional organizado en la zona de frontera. A través de las agregadurías militares, naval, aérea y de policía de la embajada, hemos podido ofrecer un completo intercambio de experiencia, buenas prácticas y capacitación a los homólogos de Panamá en temas como la formación militar y el uso de tecnologías para operaciones. De hecho, mañana tenemos la ceremonia con todas las medidas de bioseguridad por la pandemia, en donde se van a entregar 70 diplomas de una capacitación reciente que se hizo en estos puntos. Para finalizar este punto, quisiera dejarle claro que entre Colombia y Panamá hemos trabajado, a propósito de lo que nos decía la embajadora Liliana, de la diplomacia, una figura que en la diplomacia es bastante buena y es un gabinete binacional. Ese gabinete binacional lo que nos permite es trabajar ambos países de manera transparente, segura y solidaria en unos ejes temáticos que abarcan toda la relación bilateral, entiéndase temas comerciales, económicos, culturales, etc. Eso, a grandes rasgos, mi querida Joana, es lo que estamos tratando de establecer en el día a día en cuanto a los logros que hemos podido consolidar en estos últimos 5 años. Gracias, señor embajador. Gracias, señor embajador. Veo que hay una lista innumerable de algunos logros que se han construido desde los dos frentes, desde los diferentes países. Pero aparte de los logros, sé que todo esto trae retos y desafíos en estos tiempos. No quisiera dejar de lado pues un tema que nos compete a todos y es el de la pandemia. Así que quiero enfocarle la siguiente pregunta hacia allí. ¿Cuáles considera usted, señor embajador, que son los mayores retos y desafíos que enfrentan las relaciones de Colombia y Panamá, sobre todo en estos tiempos, en los tiempos de pandemia? Porque pues todavía no ha pasado, sino por el contrario hay que fortalecer esas alianzas, así que hacia allí va enfocada mi pregunta. Los mayores retos y desafíos que se enfrentan. Gracias, Joana. Fíjate lo interesante. A mí como médico, internista, entre otras, académico, me ha tocado padecer las consecuencias de la pandemia. Entre otras cosas, porque la entiendo en toda su dimensión y sé lo devastador que ha sido esta situación para todo el mundo. Quiero ser confeso y resaltar la buena disposición que ha existido entre los dos países para tratar el tema de la pandemia. Desde hace un año, cuando esto comenzó, se establecieron lazos para estar en forma permanente coordinando las acciones Colombia-Panamá en cuanto a la pandemia. Y le puedo decir con toda seguridad que se han hecho de manera gemela. Todo lo que es el sistema PRAS
de pruebas, rastreo, sostenibilidad. Todo eso se ha hecho de manera similar, de manera gemela en ambos países. Y eso ha redundado en que se han manejado de manera exitosa ambas pandemias en ambos países en lo que tiene que ver con la balanza, con el equilibrio entre salud y economía. Es bien claro que ningún gobierno quiere alterar su economía, pero es bien claro que ningún gobierno quiere que sus connacionales se mueran. Ese equilibrio ha sido llevado con rotundo éxito entre ambos países, que ha habido consecuencias en los crecimientos económicos, obvio, pero no somos los únicos dos países en el mundo con eso. Son 196 países del mundo que están en esa situación y que afortunadamente vamos saliendo de eso. Panamá hoy tiene una tasa de crecimiento de su enfermedad del 7%, que es un dato muy bueno. También como Colombia, empezamos el proceso de vacunación en ambos países y este año es vacunación para reactivación de la economía. Ahora, yéndome al punto central de su pregunta, quiero decirle que hemos tenido dos desafíos y dos retos, y han sido, uno, la migración irregular en la frontera. A pesar de las restricciones de todo, y esto tiene que ver con la pandemia, entiéndase bien eso, a pesar de las restricciones de todos los gobiernos de la región y el cierre de las fronteras, entre otras las terrestres, nos hemos enfrentado a grandes olas de migrantes irregulares, de nacionalidades diversas, que buscan atravesar la frontera colombo-panameña. No son flujos migratorios de colombianos y panameños, son flujos migratorios de ciudadanos que vienen de la India, de Haití, de Cuba, de Venezuela, y que ingresan a Colombia bien por Ecuador o por Brasil. Llegan al Urabá antioqueño, Necoclí, Turbo, ascienden a Capurganá, pasan a través de ese hito a Panamá y nos hemos visto enfrentados a un desafío para ambos países. Afortunadamente hay una muy buena comunicación y muy buena relación y hemos podido trabajar ese tema, porque es que los migrantes no son dos. Hace 15 días pasaron 1.200. Tanto en Colombia como en Panamá hay que darles albergue, hay que asegurarles su buen estado de salud, hay que vigilar el tema pandemia, porque es un paso que se da. De hecho, nosotros hacemos unas reuniones con el Ministerio de Salud de Panamá y Colombia sobre la situación pandemia en la frontera. Y hoy día podemos decir que en los consulados que tiene Colombia en la frontera, que son en el lado Pacífico, Jaque, y en el lado Atlántico, Puerto Valdía, casos de COVID no hay. Pero este desafío con los migrantes nos pone muy alerta porque ellos son los que nos pueden estar transportando el COVID. Entonces, es un trabajo arduo, es un trabajo intenso entre las autoridades colombianas y panameñas, Migración, Senafrón, Senan, Fuerzas Armadas colombianas, alcaldes de ambas poblaciones, consulados, etcétera, pero lo estamos trabajando de la mejor manera en este momento. El otro tema
que también es un reto y desafío a la vez, es la interconexión aérea y el flujo regular de personas. Panamá, como les decía, es el segundo país con más frecuencias aéreas hacia Colombia después de Estados Unidos. La movilidad humana regular entre ambos países ha sido siempre dinámica y muy positiva para el turismo, los viajes de negocios y la movilidad académica. Por cuenta de la pandemia, esto se ha reducido de manera sustancial, de manera considerable. Si antes teníamos, por decirle algo, conexión aérea diaria Colombia-Panamá, antes de la pandemia era entre 50 y 60 vuelos diarios a diferentes ciudades: Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Cali, Barranquilla, Cartagena, Armenia. Hoy esa frecuencia se ha visto reducida en casi un 70%. Entonces, imagínese usted el problema que hay. El turismo para ambos países se nos ha disminuido. Pero creo que con todo eso hemos podido sostenernos, hemos podido sacar adelante ambos países, y con el tema de la vacunación creo que esa reactivación vendrá pronto, Joana. Señor embajador, y muy interesante lo que se plantea. Como lo decía la embajadora en un inicio, las redes sociales tienen un alcance inimaginable, la virtualidad, y por eso quiero hacer cierre con algunas preguntas que nos hacen en vivo en el chat. Olmer Muñoz nos pregunta, ya para con esta poder hacer un cierre, señor embajador. Es un tema difícil el de los migrantes que pasan por Colombia hacia Panamá, y qué esfuerzos se han hecho para lograr reducir la crisis humanitaria. Gracias a Olmer por la pregunta y le cedo la palabra, señor embajador. La pregunta está conectada con lo que hablábamos anteriormente. El reto es grandísimo y desde el punto de vista humanitario, pues fíjense que Colombia tiene, entre comillas, lo que voy a decir, una gran experiencia con el tema Venezuela, y existe, como bien lo señaló el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el Estatuto Temporal para el Migrante venezolano. Los esfuerzos, como le decía, son intensos a nivel de la frontera, pero bien intensos, y afortunadamente hay la disponibilidad colombo-panameña para acoger a ese migrante, ayudarlo, prestarle la atención tanto en Colombia como Panamá, y en lo posible toda la atención sanitaria, toda la atención nutricional, toda la orientación, porque es que ellos van hacia Canadá o Estados Unidos. Entonces, eso es un punto que es importante que tengan claridad de que sí se está trabajando, de que es un gran desafío, de que es un gran reto, pero que lo estamos sacando adelante. Yo no quisiera terminar sin decirle lo siguiente a Joana, y me disculpa que me extienda 2 minuticos. Cuando uno habla de la relación, yo tengo que decirlo, estamos haciendo esfuerzos grandísimos para que haya una conexión del departamento de Córdoba y Montería con Panamá. La geoestrategia, que es la parte de la geopolítica, que estudia el valor de un lugar según su ubicación y elementos geográficos, y a partir de este análisis permite a los estados planear cómo alcanzar unos objetivos en el tiempo, lo hemos puesto en práctica. Córdoba y Panamá son muy cercanos. Nosotros estamos a 30
8 minutos por vía aérea. De Montería a Ciudad de Panamá existe la posibilidad de interconexión aérea en 42 minutos. El corredor que ofrece el departamento de Córdoba incluye salud, educación, investigación, cultura, etcétera, para poder acercarnos Colombia y Panamá. Mire que llevamos un tema que es muy interesante, que es el hermanamiento de las ciudades. Este es un concepto por el cual los pueblos o ciudades de distintas zonas geográficas y políticas se emparejan para fomentar el contacto humano y los enlaces culturales. Esto nace después de la Segunda Guerra Mundial en 1956, presidente Eisenhower. Y hemos hecho, y estamos a punto de consolidarlo, un hermanamiento entre Montería y la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, que comparten muchas similitudes por ser zonas con un desarrollo agroindustrial bastante importante, tanto Montería como en David. Gracias a que estas ciudades comparten aspectos históricos, socioculturales, geográficos y comerciales, vamos a capitalizar estas oportunidades en distintas áreas. Intercambio de conocimientos en habilidades para abordar la cuarta revolución industrial, el establecimiento de centros de logística, la generación de alianzas turísticas y el intercambio de experiencias en ciencias, educación y salud, entre otras. Aprovechando que Colombia tiene un consulado honorario en David, y fíjense la coincidencia, el cónsul es hoy, y por meritocracia, el director del hospital más importante de la ciudad de David, que es el Hospital José Domingo Valdía. Entonces vamos a explotar eso para tener mucho intercambio entre Colombia y Panamá. Gracias, Joana, por darnos este espacio y por permitirme excederme un poco. Pero si tienes alguna otra pregunta, con el mayor gusto estamos prestos a responder. Yo feliz, señor embajador, de compartir con ustedes este espacio y bueno, quisiera quedarme acá preguntando, pero el tiempo apremia, así que a todos de verdad, muchísimas gracias por permitirme compartir este espacio y sin más preámbulo. Gracias, señora embajadora, también. Y le doy el más cordial saludo a mi compañero Marino Rengifo García, quien entra con nosotros a debatir en este conversatorio. Así que, Marino, muy buenos días, ¿cómo estás? Un saludo. Muy buenos días a todos, un placer estar acá. Sí, tienes razón, es un honor compartir con nuestros embajadores, con el señor Eduardo Burgos, con la embajadora Liliana y con todo nuestro equipo UPB. Encantado de estar con ustedes. ¿Cómo han estado? Bueno, bastante bien. Yo voy a continuar con mi querida y bueno, se me van a poner celosos los otros embajadores que están en representación diplomática por parte de Panamá, pero yo tengo que decirlo y al aire, la mejor embajadora que tiene Panamá en el exterior se llama Liliana Fernández, ahí la tiene. Para ella, mi saludo siempre cordial y afectuoso. Pero que se ponga celoso. Ya entienden por qué quiero ir a Montería. Ya tú sabes, Montería te espera. Sí, sí, muchas ganas. Embajadora Liliana, bienvenida. Marino, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Empiezo pues por darle un poco la palabra a nuestro presbítero, al
padre Julio Jairo. Bien pueda, padre. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Bien, un saludo pues muy especial al señor embajador Eduardo Burgos, quien es nuestro embajador de Colombia en Panamá, como también a la señora embajadora Liliana Fernández, la representante diplomática de Panamá en Colombia, y que de primer lugar pues desearles que tengamos seguramente, como lo han venido haciendo, una excelente conversación en esta mañana dentro de todo este programa que tenemos como visión global desde la acción diplomática. Para nosotros como universidad es muy importante mantener este relacionamiento con las representaciones diplomáticas y en este caso con la representación de Panamá y de Colombia en Panamá. Es una oportunidad para estrechar nuestros lazos, sobre todo académico, en el campo de la investigación, en el campo de la colaboración, en la manera como nosotros podemos irnos relacionando con instituciones también educativas de Panamá, con quienes ya tenemos algunos convenios con algunas de ellas, pero igual tenemos fortalezas de ambos lados que los podemos aprovechar mucho y como universidad pues todavía con mayor razón. Quiero felicitar pues también a nuestras oficinas de relaciones internacionales, las ORI como las llamamos, en nuestra universidad a nivel multicampus, que han generado estos encuentros que para nosotros son muy llamativos y más que llamativos son muy ganadores en realidad. Y además para nuestros estudiantes, nuestros profesores y todos aquellos que siempre están buscando como mirar más allá de las fronteras patrias y poder entonces construir juntos país y construir desde las culturas que nos visitan y que se nos acercan, construir muchos proyectos y mejores perspectivas para cada uno. Así que, señor embajador y señora embajadora, pues mi más cordial saludo y mi gratitud de antemano por participar en este evento. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias. Yo quisiera empezar haciendo una breve presentación de nuestra embajadora. Pues, es una hoja de vida muy extensa. Creo que es el momento de resumir, al menos en los aspectos académicos, para asuntos de síntesis de tiempo, decir que es egresada de la Universidad de los Andes en Economía, que además de esto tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y que es magíster en Desarrollo de la London School of Economics. Y bueno, antes de empezar a formular preguntas, me gustaría que la embajadora nos diera una pequeña introducción, nos contara un poco de algún tema que ella considere de actualidad y que es relevante para las relaciones entre Colombia y Panamá. Bien, pues, embajadora. Muchas gracias, Marino. Yo del embajador Burgos, que yo también lo aprecio mucho y quiero contarles que me nombró el presidente y la segunda cita que tuve fue con el embajador Eduardo, así que verán la relación muy estrecha y como ven, nosotros trabajamos muchos temas juntos, no solo de gobierno a gobierno, sino muchas de las iniciativas nosotros las conversamos entre las embajadas. Tenemos una relación muy fluida porque entendemos la importancia del trabajo en conjunto, de saber qué está haciendo la otra parte, de saber qué necesita la otra parte. Entonces, les cuento que nosotros trabajamos muy de la mano, tanto los embajadores como nuestros equipos. Entonces, eso sí da una alegría y un placer y además es una forma mucho más eficiente de trabajar. Como lo dijo el embajador, la relación de Panamá con Colombia es muy fluida, es una relación fronteriza, es una relación que maneja todos los temas. Yo creo que no hay un solo tema que nosotros no tengamos que
que no pase por nuestros despachos. Entonces es muy activa y intentamos hacerla cada vez más especial, más junta. Queremos mantener la agenda que estamos trabajando, pero poder aumentarla e intensificarla. Efectivamente, la pandemia ha sido complicado. Es uno de los retos que hemos tenido, pues, que todos tenemos, es que nos toca trabajar desde las casas, y eso para el servicio diplomático es difícil, porque una de nuestras tareas es estar reuniéndonos, conociendo, de estar en la calle, preguntando, obteniendo información, y esto se hace la mayoría de veces de primera mano. Entonces, la pandemia sí ha sido un poco difícil para este trabajo. Como todos, nos toca reinventarnos un poquito. Tuvimos un periodo de que todo se volcó hacia los vuelos humanitarios y un trabajo consular muy fuerte, muy intenso. Estoy segura que el embajador Burgos está de acuerdo conmigo. Fue sobre todo el mover los panameños y residentes hacia Panamá, los que estaban acá, los de Colombia para acá. Eso fue constante, fue muy difícil, y toda la atención estuvo enfocada en eso por muchos meses. Ahora ya estamos retomando, ya es otra agenda, ya estamos haciendo otro tipo de cosas, estamos volviendo a movernos. Pero yo creo que ese reto que tuvimos nosotros desde nuestros escritorios lo tuvieron los gobiernos, porque por todo este tiempo en pandemia, y todavía lo estamos viendo, el enfoque de todo tiene que ser hacia la solución rápida e inmediata de emergencia, de urgencia. Entonces, efectivamente, yo creo que el reto más grande es que hemos tenido que priorizar la pandemia, las decisiones que se tienen que tomar sobre la pandemia, que otro tipo de decisiones y otras tareas que nos teníamos encomendados al principio de nuestras gestiones. Entonces yo pues estoy muy contenta de que me haya tocado Colombia. Para mí es un honor. Como ven, yo soy egresada universitaria de una universidad colombiana. Tengo una relación de amor por este país. Y la verdad es que el trabajo aquí en pandemia fue... Tuvimos mucha ayuda de las autoridades colombianas, trabajamos muy de la mano con nuestra embajada en Panamá, y tuvimos un proceso de aprendizaje, porque nos tocó la tarea también de entender cómo eran los procesos que estaba pasando Colombia. Entonces, una cosa interesante para que vean es que eso es cooperación, eso es relacionamiento, eso es diplomacia. No solo los países como Estados Unidos, que vienen y financian programas aquí en Colombia, que dan cooperación con dineros, y que están pues haciendo unos intercambios de financiamiento, de dineros, de especie. También la cooperación se hace de una manera en que lo hacemos muy particular los países como los nuestros. Durante la pandemia, nosotros nos sentamos a hablar con las autoridades colombianas para ver cómo estaban manejando las pandemias. Varios ministerios de nosotros, de Panamá, me pidieron que yo tuviera ese relacionamiento con instituciones aquí en Colombia, y así íbamos formando unas informes que le servían a Panamá para que Panamá entendiera otros países cómo estaban haciendo sus procesos. Entonces, eso fue parte de la tarea que nosotros tuvimos que hacer en la pandemia, y es una forma eficaz y específica para que ustedes vean lo que es la diplomacia y lo que es la cooperación. O sea, cooperación no solo es cuando viene Noruega o la Unión Europea y entrega dineros a un país para unos programas específicos, sino también es intercambio de experiencia, y ustedes en educación lo saben muy bien: el intercambio de experiencia, el aprendizaje, cooperación sur-sur, inquietudes, resolver inquietudes que se tienen. Eso es parte de nuestra relación, y esto ha sido muy productivo para nuestros dos países en estos tiempos de pandemia. Así es, embajadora, muchas gracias por su introducción. Muy de la mano con lo que usted está planteando, surgen muchas inquietudes respecto al desempeño de la región en general, y obviamente de Panamá, que es nuestro tema, y de Colombia. Los últimos informes reflejan que
Panamá, que es considerada la Singapur de Latinoamérica por su crecimiento espectacular entre el 2010 y el 2019, que fue alrededor de 6 puntos porcentuales del PIB, ha tenido una contracción, como todas nuestras economías, hacia el año 2020. Luego, obviamente, y muy de la mano con lo que usted comenta, eso significa que muchos de los problemas sociales que se agravan en una región altamente desigual, incluyendo a Panamá y Colombia como uno de los países más desiguales de la región. Como usted es especialista en desarrollo, una magíster en desarrollo, y son temas que me imagino le apasionan, al igual que a mí, me gustaría que me diera su visión sobre qué medidas se están tomando o cómo podría combatirse ese flagelo de la desigualdad en nuestros países que contribuyen y aceleran los fenómenos de violencia, estos fenómenos migracionales sobre los que ustedes hablaban, y obviamente profundizan más aspectos como la pandemia en sus inequidades. Claro, efectivamente eso es lo que hemos visto en esta pandemia. Vemos cosas que estaban ahí, que tal vez no las teníamos tan visibles, como nuestras inequidades, como las diferencias que hay entre nuestras poblaciones. Esto se hizo muy evidente aquí en nuestros países, digamos, en la región. El pobre se hizo más pobre, y con menos posibilidades de acceso a los mercados, con menos posibilidades de acceso a la educación, y esto incrementa aún la brecha entre los de mayor ingreso y los de menor ingreso. Vimos también el peso que tiene la informalidad, la economía informal en nuestras economías. Como bien lo dice su nombre, la informalidad es muy difícil de entender, no de entender, sino de incluir en la sociedad. Entonces, había que un proceso, cuando nuestras economías tienen un 70% de economía informal, estamos hablando se cierra la calle, se cierra la posibilidad de moverse en esa economía informal. Estamos hablando de un 70% de personas que pierden sus ingresos. Creo que se nos ha ido la conexión. Bueno, creo que se nos ha ido la conexión. Bueno, sí, embajadora, ¿me escuchamos? Sí, y ya no. Bueno, pero creo que estoy al aire yo, ¿cierto? Bueno, démosle una espera a la embajadora. Bueno, perdón, hay un problema que cuando hablo se apagan. Cuando no estoy hablando estoy perfecto, se desconecto. Bueno, pero para contarles, creo que efectivamente lo importante de esta pandemia ha sido entender esto, que los países yo creo que han tenido muy atrás y muy lejano, y ahora resulta que uno de los retos es poder trabajar en emergencia con estas poblaciones, y eso ha sido en la mayoría de nuestros países unas formas de subsidio, ¿no? Al principio la urgencia ha tenido que ser subsidio, pero ahora vamos a tener que trabajar en unas formas mucho más institucionalizadas de acceder a estas poblaciones, ¿no? De poderlos volverlos a la formalidad de alguna manera, ya no de una forma subsidiada, que es la forma de emergencia, sino de una forma institucional y una forma mucho más a largo plazo. Lo que pasa es que, como sabemos, cuando las metas son a largo plazo, es muy difícil ver los avances, y a veces los gobiernos prefieren manejar políticas donde los avances se vean más rápido. Yo creo que esta pandemia lo que nos está llevando es a entender que eso tiene que cambiar, que ya no podemos estar con estas soluciones inmediatas y de subsidios, y de entregar
de entregar lo que se tiene que entregar en emergencia, porque pues la gente no está comiendo, porque la gente no está recibiendo cobija, porque la gente está en la calle, y es un acto de emergencia, pero entendemos con todo lo que estamos viendo que eso tiene que terminar como un acto. Tenemos que apropiarnos la responsabilidad de poder tomar decisiones que tengan un efecto a largo plazo para estas poblaciones. Ya no vamos a poder esconder esta problemática. Ya está al aire, ya está ahí, y va a ser una de los retos de nuestros gobiernos. Retos son muy difíciles porque van a ser retos para reactivar la economía de la manera formal y retos para integrar a la informalidad a estos mecanismos de formalidad. Entonces ahí es donde vamos a ver, y efectivamente, como todos lo sabemos, como todos tenemos en nuestro discurso, pues la educación es uno de los pilares para esto. Entre más rápido nosotros podamos fomentar las políticas para que estas personas entren en el sistema educativo, pues más rápido van a poder integrarse de una manera mucho más estructurada a la formalidad. Y eso ha sido unos retos muy difíciles para nuestros países porque, bueno, ustedes están en la educación universitaria, pero la educación de las escuelas ha sufrido muchísimo. Estaba hablando con el Ministerio de Educación y el reto es, se ha perdido estudiantes que no van a volver al sistema. Los estudiantes han perdido un año de conocimiento. Hay que volver a reactivar, pues, para muchos estudiantes la virtualidad no funciona. No hay los instrumentos para poder hacerlo, entonces eso nos lleva al reto de la conectividad, que también lo está trabajando Panamá y Colombia de una manera muy impresionante, porque se han entendido la importancia de poder llevar educación a través de la conectividad. Pero sí yo creo que de los sectores más preocupantes va a ser la educación, porque es a largo plazo, es difícil convencer. Ahora el regreso a muchos de los estudiantes para que vuelvan al colegio después de un año tan difícil y tan complejo, donde los niños han tenido muchas dificultades, no solo para conectarse, sino para entender las clases en virtualidad, donde muchos padres no tienen el tiempo porque tienen que estar trabajando, de poder conectarse, de poder estar con sus niños tomando estos retos educativos. Hay muchos padres que no tienen educación, que han hecho un esfuerzo para que los hijos puedan educarse y no tienen herramientas para poder llevar a sus hijos en el camino. Entonces yo creo que la educación es un reto muy importante para disminuir esta brecha. Panamá está haciendo unos esfuerzos muy grandes. Estamos el Ministerio de Educación se conectó con las televisoras nacionales para llevar educación a los lugares más remotos donde no había internet. Seguimos con los procesos de alfabetización. Estamos en la discusión del regreso de los estudiantes a las aulas, así como estoy viendo que están en Colombia, que están mirando modelos para el sector privado y sector público que sean semipresenciales, unos días sí, otros días no, pero mirar a ver cómo esto se puede entregar a las poblaciones rurales, a las más lejanas. Este es en el reto que estamos trabajando. Claro que se tienen que tomar todas las medidas de bioseguridad, tanto para los profesores como para los estudiantes. Y esto es, pues, trabajado de la mano del Ministerio de Salud y el Ministerio, la Agencia de Innovación Tecnológica, para ver cómo se va a poder hacer esto. Obviamente, de las medidas que estamos tomando también es mantener los subsidios, las bolsas de comida, el programa Panamá Solidario, que es el programa muy parecido al de Colombia, donde se le entregan en sentido de urgencias bolsas de comida y una cosa interesante en Panamá, las ayudas que se estaban dando, las ayudas en dinero, pues en capacidad de compra que se estaban dando en el gobierno de Panamá, se hicieron con unos brazaletes. Entonces ya que se podían, el gobierno imagínense como una tarjeta de crédito que se les mete crédito,
se les entrega crédito y con eso ellos pueden ir a comprar en diferentes lugares de Panamá. Entonces, ahí el consumidor también decide cuáles son sus necesidades según los aportes que le está entregando el gobierno. Yo creo que ha sido muy interesante esa forma de trabajar. Nos ha ayudado también para analytics y pues para que la población tenga un poco de capacidad de decidir qué es lo que más necesita. Otras medidas que yo creo que son importantes es, obviamente, la generación de empleo. Hay que enfocarse mucho hacia volver a estas personas productivas en la sociedad. Hay un programa en Panamá que es dar empleo temporal en comunidades para que las personas que estaban trabajando en la informalidad o que se quedaron sin empleo puedan activarse en la construcción o en el arreglo, en la restauración de ciertos edificios del gobierno, ya sean de patrimonio, con sus especialidades o edificios de gobierno. Entonces, eso es la generación temporal, por lo menos, mientras se puede estructurar una forma más a largo plazo de poder generar empleos. ¿Qué más les cuento sobre los planes sociales? Bueno, fortalecimiento de los albergues, tanto de ancianos como de niños, porque claro que estas son poblaciones vulnerables y ahora en la pandemia lo que vimos es que hay que proteger a este tipo de poblaciones que pues el encierro les ha sido muy difícil, tanto los niños como las personas mayores que no entienden por qué han vivido todo el tiempo y estos son sus momentos para disfrutar y que no puedan salir de las casas ha sido una cosa muy compleja aquí y allá. Y bueno, pues estar muy atento con los niños que son el futuro de nuestro país. Entonces sí ha habido un enfoque muy especial en asistencia de albergues y de casas hogares y se han beneficiado tanto los adultos como los niños. Se estableció también una cooperación entre la empresa privada y el gobierno para poder llevar comida, trabajo temporal a ciertas poblaciones. Entonces se trabajó de la mano con la empresa privada para ver cómo ellos podían ayudar a generar, no solo entregar comida, sino generar estos empleos temporales también. Les cuento que este plan de Panamá Solidario fue uno de los planes que nosotros estuvimos trabajando con el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, viendo cómo se estaban ellos generando sus planes para llegar a las poblaciones mucho más vulnerables del país. Tenemos en marcha también, desde diferentes ministerios, lo que se ha decidido es poner en marcha lo más rápido posible programas de asistencia técnica para el campesinado, por ejemplo, para los artesanos, para los trabajadores que necesitan, que están en autoempleados, digamos, y que lo que necesitan es un poco de ayuda en la estructuración, pero todo esto en un sentido de emergencia de ya, ¿no? No estos planes que siempre han existido a largo plazo, sino hagamos algo ya para ponerlos a funcionar ya. Entonces, nuestras preocupaciones son la emergencia, que es las bolsas de comida, el plan solidario, pero también empezar a mover y estructurar un poco planes rápidos de mitigación del desempleo. Gracias, embajadora, por su explicación, muy pertinente, señalando pues todos estos aspectos sociales que involucran directamente el desarrollo social de la población de Panamá. Tenemos pues la evidencia, como mencioné en un principio, de cómo ese espectacular crecimiento de Panamá se ha ralentizado hacia el 2020, ha caído, y esto es explicable por los efectos de la pandemia. Esto también pues en economías globalizadas que dependen altamente del comercio internacional es apenas entendible, ¿sí? Quisiera saber cuáles son las medidas coyunturales con las que el gobierno de Panamá quiere afrontar este tipo de crisis económica y cómo obviamente pues de la mano del crecimiento económico se podrán implementar muchas más medidas de las que usted señala, ¿no? Uno que es la educación, claro, con sus problemas de las brechas digitales en infraestructura, con sus problemas de la cultura digital, porque es difícil que las personas muchas veces entiendan el correcto uso de la tecnología, ¿sí?
pero eso no se puede desligar obviamente del crecimiento económico de un país o región. ¿Qué nos puede decir al respecto, embajadora? Sí, claro, efectivamente, la economía de Panamá iba creciendo tal como lo estás contando y tuvimos un golpe muy fuerte en la pandemia. Muy duro, la economía está muy estancada, el crecimiento disminuyó de una manera muy fuerte eh, y hay que buscar la manera de entender cuáles son los sectores donde hay que empujar un poco más las políticas de reactivación. Les cuento que una de las cosas que estamos muy orgullosos es que el Canal de Panamá nunca dejó nunca dejó de servir durante la pandemia. Nuestro servicio del Canal de Panamá es un servicio para el mundo y así mismo nos enfocamos y lo hicimos. No cerró un momento, estuvimos trabajando, estuvimos brindando este servicio al mundo internacional que se volvió además muy importante porque lo que estaba pasando era lo que se mantenía era comercio de emergencia, de subsistencia. Entonces nosotros decidimos mantener el servicio, tuvimos todas las protecciones de bioseguridad y a pesar de los peligros que se estaban corriendo, pues Panamá siempre estuvo con el canal. Entonces el canal siguió y siguió funcionando a un nivel bastante bueno. Nuestros puertos también estuvieron en unos niveles muy interesantes, pero la economía interna en sí sufrió mucho, el comercio, el país con el comercio sufrió muchísimo, ha sido un golpe muy duro, la construcción también estuvo cerrada y también sufrió mucho, entonces la reactivación ha sido muy complicada porque ha sido muy golpeada y les cuento, el embajador Burgos puede dar fe que Panamá estuvo cerrado por mucho tiempo, con unas restricciones un poco más difíciles para la población. Allá se manejaron unos cierres más difíciles, lo que hace que pues la reactivación sea más lenta. Ahora vamos a ver pronto, la próxima semana, unas aperturas y que van a ayudar muchísimo a la economía. Pero por el lado del gobierno, muchos de los planes que les voy a contar son, el pensar fue reactivemos a través de eh, ayudas al sistema financiero, para que el sistema financiero sea el que transfiera las facilidades para la reactivación. Entonces, lo primero que se hizo fue una asignación de recursos de $1.000 millones para un fondo especial de fortalecimiento de crédito. 500.000 se fueron para garantizar la solidez del sistema y los otros 500.000 son para facilitar los créditos de los sectores más afectados, como la construcción, el comercio, la hostelería y la agroindustria. Entonces, ahí hay hay un paquete muy interesante de facilidades para el financiamiento, para la regeneración de la economía. Pensando mucho en la importancia de las pérdidas de empleo y que el empleo es lo que lleva los ingresos a las familias para que puedan gastar y que para que puedan subsistir, pues se ha hecho un trabajo importante con la reactivación del empleo. Se ha integrado al sistema financiero unos créditos muy importantes como son el programa de banca de oportunidades con un fondo de $150 millones para financiar préstamos pequeños de $2.000 a $25.000 para emprendedores o para trabajadores como de la artesanía, la agroindustria rural, o sea, los pequeños, las abarroterías eh, y las tiendas de barrio, esas pequeñas empresas que necesitan un empuje. También en esa misma tónica de pensamiento se prepararon unos préstamos en este fondo, en esta banca, de 25, para la pequeña empresa de $25.000 a $100.000, para empresas un poco más grandes, para mediana empresa, que son dedicadas al turismo, a la industria y a otras actividades económicas. Y para las empresas ya medianas y más grandes que necesitaban apoyo para poder financiar su reactivación, hay programas de préstamos de 100.000 a los $250.000.
También para el sector agroindustrial, que es muy importante que nosotros reactivemos porque es de una mano de obra intensa, a través del Banco de Desarrollo Agropecuario también se destinaron 150 millones de dólares para ayudar a la reactivación de este sector. Y también tenemos un fondo de garantías para las micro y pequeñas empresas que quieren gestionar préstamos ya a su elección, ¿no? Ya no necesariamente para la reactivación, sino tal vez para agrandar, para otro tipo de cosas que necesiten que no sea la pérdida de sus empleados. Entonces, Sí, muy esos son... interesante. Sí, es que se trabajó mucho del lado de fortalecer el financiamiento para que las empresas pudieran acceder a él. En vivienda también se hizo lo mismo, un fondo de 80 millones para que se pudiera financiar la cuota inicial de viviendas de bajos recursos con $10,000. Podía pisar y comprar una vivienda. Entonces son ese tipo de programas. También se está reactivando las grandes obras de infraestructura. Panamá tiene metro, tenemos 2 líneas de metro, vamos por la tercera. Eso es una reactivación muy importante para la economía, tal como se lo está haciendo Colombia con la construcción de las grandes carreteras. Panamá también está empujando pues estos proyectos de infraestructura que son muy importantes para la reactivación de la economía. Entonces, más o menos esos son el tipo de trabajo que se está haciendo a nivel de gobierno para poder incentivar la reactivación. Así es. Embajadora, no, estamos próximos a terminar y no quisiera que nos fuéramos sin preguntarle algo que es un tema que es muy apasionante, porque se trata de un tema que une geopolítica con economía. Entonces, yo quisiera saber cómo a partir de estas relaciones diplomáticas que se han restablecido con China desde el 2017, y que se vislumbran o se corroboran por las inversiones que está haciendo precisamente el gobierno de Xi Jinping en Panamá, que ascienden a alrededor de 2.500 millones de dólares en este momento, y la firma de 19 acuerdos bilaterales. ¿Cómo Panamá está manejando esa relación que sabemos es tensa entre las dos grandes potencias del mundo, Estados Unidos y China, y Panamá de por medio, y en este tipo de reactivación de acuerdos económicos y comerciales? ¿Cuál es la postura de Panamá, la visión estratégica de Panamá en estos temas? Claro, es muy interesante esta pregunta y es exactamente ahí es donde vemos la importancia de la diplomacia. Las relaciones son tensas entre Estados Unidos y China, pero entre Panamá y Estados Unidos tenemos unas relaciones muy fluidas, muy importantes, muy conversadas, muy trabajadas, y ahora que hemos restablecido la relación con China también. Entonces, yo les cuento que la relación de Panamá con China es intensa, muy grande, muy importante desde hace muchísimos años. La primera ola de inmigrantes chinos llegaron con Panamá con la construcción del canal en el siglo XIX, y esas personas se quedaron en Panamá y armaron familia y armaron su vida en Panamá. Y hoy día nuestra población es una población con una mezcla china muy importante. Van a ver que en su desarrollo de su relación con Panamá de ustedes, van a ver que muchas personas tienen apellido chino o tienen rasgos chinos, y es que estamos en una población muy mezclada. Entonces, de hecho, les cuento que uno de nuestros desayunos típicos de Panamá es el desayuno chino. Así de fuerte ha sido la relación de Panamá con la migración china. Lo que se hizo hace poco, en el 2017, es restablecer la relación diplomática. Teníamos unas relaciones ya culturales establecidas, teníamos unas relaciones comerciales muy importantes, y ya en el gobierno pasado, pues se decidió tomar ya esto y formalizar esta relación con una relación formal diplomática, porque la relación comercial siempre la hemos tenido. De hecho, China es el segundo usuario del canal más importante. Las inversiones de China en Panamá están creciendo de una manera importante. Esas cifras que están por ahí no son necesariamente las que son. Ahora hay unas inversiones importantes. China participa ahora en las licitaciones de los grandes proyectos de Panamá,
cosa que no hacía antes, pero era usuario del canal, teníamos de zona libre, de nuestros puertos, de nuestra flota mercante también. Entonces es una relación bastante importante, no es una relación nueva, simplemente le damos el marco de la formalidad. Efectivamente hay, cuando se inicia una relación con China, pues algunas personas saltan y se preocupan, pero si entendemos estas relaciones dentro de un marco de formalidad, de darle un marco a lo que ya venía pasando, pues se entiende mucho más este interés de Panamá por formalizar la relación. Eh, Efectivamente hay países que pueden estar preocupados por esta relación, pero pues ya está nuestra capacidad de seguir trabajando nuestra relación cultural, nuestra relación financiera. Ya tenemos consulado en Shanghai, en Beijing, tenemos embajada. China ya tiene embajada en Panamá. Ya tuvimos la primera visitas presidenciales entre ambos países y yo creo que la relación va bastante fluida, pero de la misma manera en que uno tiene que entender que uno trabaja dentro de su soberanía. Nosotros trabajamos para nuestros intereses. Nosotros tenemos que velar porque las cosas que nosotros hagamos sean lo mejor para nuestro país. Y así se les explicamos a Estados Unidos, así se les explicamos a China, así se les explicamos a la Unión Europea y así nos sentamos a hablar en Colombia en una situación de respeto de las decisiones que toma cada país, que entendemos que son las mejores para cada país. Y pues de esa manera se trabaja de forma multilateral. Gracias por sus apreciaciones, embajadora Liliana. Muy rica su charla, muy nutrida toda la información que nos da y bueno, en últimas nos está dando un repaso sobre la política internacional y las relaciones entre nuestros países. Se quedan muchas preguntas por hacer, como siempre, hay muchas preguntas que no podemos formular dado las cuestiones de tiempo. De mi parte, encantado en estar aquí con usted en esta conversación, de parte de la UPB, de todo nuestro sistema de universidades, particularmente la UPB Palmira, que represento en este momento. Y bueno, creo que es hora de despedirnos, agradeciéndole mucho por su atención. Muchas gracias y muchas gracias a los participantes de esta charla. Yo a las órdenes, cuando quieran, feliz. Vuelvo y les cuento un poco sobre Panamá y lo que necesiten. Muchísimas gracias. El 2020 comenzó con importantes metas y desafíos, pero fue un año especial que nos puso a prueba desde el principio. Los cambios nos tomaron por sorpresa, pero gracias al trabajo en equipo de toda la comunidad universitaria pudimos afrontar los retos del entorno. Migramos del campus a nuestros hogares, un cambio fuerte que nos puso a todos a prueba. Sin embargo, codo a codo lo afrontamos y lo superamos. Y aún en la lejanía, siempre estuvimos digitalmente juntos. Nuestra familia UPB demostró su capacidad de adaptación ante los desafíos de la virtualidad, con calidad y compromiso. En este año que pasó, la solidaridad, el cuidado y la responsabilidad fueron lo más importante. Todos, desde nuestras pequeñas acciones en casa, contribuimos a hacer mejor ese tiempo que estuvimos apartados unos de otros, porque tuvimos claro que somos uno, somos todos. 2020 fue un año particular que nos dejó muchas enseñanzas. Hoy, en los primeros pasos que damos en este nuevo año, esperamos estar más cerca, volver poco a poco a ese lugar donde hemos soñado y aprendido, cumplir las expectativas que cada integrante de la comunidad UPB tiene y crecer como institución, pero también como familia. Eso sí, sin olvidar el cuidado y la responsabilidad que cada uno tiene con sí mismo y con el otro. En este 2021, queremos que sigas afirmando con emoción, soy orgullosamente UPB.
Estamos felices con tu regreso a la universidad. Este semestre, nuestra actividad académica estará mediada por la tecnología. Tendrás sesiones sincrónicas donde el docente estará en el laboratorio o aula transmitiendo la actividad a través de Teams. En algunas clases, los estudiantes asistirán de manera presencial por grupos. También tendrás sesiones asincrónicas en las que recibirás videos pregrabados para estudiar de manera autónoma y luego comunicarte con el docente para resolver dudas. Estamos contigo. Juntos protegemos la vida.